¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Como todo el mundo, supongo. Eh, ¿Cómo, bien, bien entre cómo estás comillas. pasando la cuarentena? ¿Estás en un lugar pasando, no sé en qué momento, en qué lugar estás ahora, del país, del mundo, en realidad? ¿Estás en Argentina? Sí. Bien. Estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, estoy en mi casa, Bueno, en estás Vicente López. entonces en una zona donde estamos en la fase uno de la cuarentena. Sí. Yo ya no sé ni qué fase es, o sea, Sí, yo sé que estamos en alguna fase. en alguna. Sí, Esas cosas. claro. Qué raro todo esto de la fase, de tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad que no tenemos idea muy bien de qué se trata, pero que nuestros cerebros evidentemente se tienen que acoplar a eso, ¿no? ¿Cómo estás Sí, llevando esto sí, yo vos? no estoy muy acostumbrado, la verdad. Me di cuenta que hay como dos tipos bueno, hay varios tipos ¿no? de reacciones ante todo esto. Una es como una productividad desmedida, ¿no? Como gente que trabaja todo el día y demás, y otras personas que son, que están un poco más tranquilas. Yo estoy del lado de la productividad, ¿no? Estoy como trabajando, ¿no? Como dejándolo todo, y de alguna forma es como un amigo hizo una analogía, no sé si vos estás viendo un partido de fútbol, por ejemplo, en un partido de fútbol, si cuando estás perdiendo 5-0, todo el mundo corre las pelotas que incluso saben que no van a llegar, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es demostrar el esfuerzo de que aún si está todo perdido, ¿no? De todas formas están dejando todo en la cancha. Y creo que eso pasa mucho en esta cuarentena, ¿no? Digamos, muchas veces hay cosas que son muy difíciles, no sé, por ejemplo, la docencia, ¿no? Es como que hay una actitud de, bueno, aún si en el fondo sabemos que no va a ser jamás igual a lo que era antes de la cuarentena, ¿no? Está como esa actitud de, bueno, de dejarlo todo hasta el final. Y después hay otras personas que tienen una actitud un poco más razonable, ¿no? En la cual esencialmente tratan de mantener lo que era su vida antes, ¿no? De todo esto. Sí, Sí, totalmente. Intentar también, más allá de lo que nos pasa a nosotros con todo esto, también ver todo lo que pasa allá afuera, ¿no? Qué convulsionado que está todo, que eso también es algo que nos afecta muchísimo, no solamente el encierro, o la posibilidad de estar productivos o no, y etcétera, como que hay un montón de cosas que nos afecta, pero bueno, un poco ya tengo pensado consultarte sobre eso porque sí. Vamos a arrancar por otro lado. Bueno, un poquito estuve haciendo una introducción sobre quién sos vos. Sos doctor en física y en neurociencias, sos profesor de la UBA, investigador del CONICET, sos director del Laboratorio de Neurociencias Cognitiva y Computacional, entre tantas cosas más. ¿Vos cómo te definís? sí, eso es. No, yo soy un científico, básicamente. Un científico. Esa es la definición. Sí, Bien. exacto. Bueno, me interesa muchísimo todo lo que investigás. Me resulta muy, eh, nada, el estudio de la conciencia, ¿no? Qué interesante. Lo que me interesa saber es qué fue lo que a vos te decidió a estudiar el cerebro humano, la conciencia humana, qué fue lo que te llevó a estudiar esto, a investigar. Sí. A ver, no es una única cosa, ¿no? Digamos, no es una cosa que pasó y que en un momento, un día para el otro, me di cuenta de que yo quería estudiar esto. Sí fue como de alguna forma la conjunción de varias cosas. Una de las cosas que se fue como, ¿no? Como gestando lentamente a lo largo del tiempo es, bueno, yo estudié física, hice licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires, y algo que yo pensaba constantemente es, ok, nosotros estamos trabajando en física para describir de alguna forma el- lo que nosotros observamos en el mundo, poder tener expresiones matemáticas que rijan o que de alguna forma predigan los fenómenos que van a ocurrir en el mundo, etcétera, etcétera. Pero en realidad no hay ningún fenómeno ocurriendo en el mundo, ¿no? Eso de alguna forma es un salto de fe. Los fenómenos en realidad ocurren dentro de nuestra percepción, dentro de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no sé, esta ecuación describe cómo, no sé, cómo cae un cilindro por un plano inclinado,
Una forma de verlo es que realmente está describiendo cómo cae un cilindro por un plano inclinado, y otra forma de verlo es que en realidad lo que está describiendo es algo que ocurre en mi conciencia, en mi cerebro, que justamente es, ¿no?, la percepción de ese cilindro cayendo por un plano inclinado. Dicho de otra forma, si nosotros el día de mañana nos cruzásemos con alienígenas de otra galaxia, que tienen otro sistema nervioso, otros sistemas sensoriales, otra forma de procesar los estímulos visuales del mundo, entonces en ese caso quizás ellos tendrían una física distinta, si es que la física realmente lo que explica es, bueno, cómo se representa y cómo evoluciona todo eso dentro de la mente, dentro de la conciencia. Entonces, yo siempre estaba como, ¿no?, como de alguna forma perseguido por esa idea. Y después, por nada, por un tema de casualidad, de gente que yo conocí, de gente con la que fui hablando, me fui interesando más por el cerebro en general, porque si uno es físico, entonces uno le interesan los objetos, digamos, los objetos materiales, los objetos y su comportamiento, y el cerebro es un objeto muy extraño, ¿no? Es un objeto muy particular, es el único objeto que existe lo que es ser ese objeto, ¿no? Existe la sensación de ser ese objeto, no existe la sensación de ser una silla, no existe la sensación de ser un electrón, pero sí existe la sensación de ser un cerebro. Entonces uno se Incluso pregunta, no bueno, ¿qué tiene? existe la sensación de ser otro órgano de nuestro cuerpo, ¿o sí? No, claro, en No, absoluto. no existe ser No, el no hígado. sabemos, no, por supuesto. Claro, exactamente, por supuesto, no. Claro, no existe. Por supuesto lo que podría pasar, alguien, si nos ponemos filosóficos, alguien podría decir, bueno, en realidad no es que no existe la sensación de ser una silla, solo que vos no lo sabés porque vos no sos una silla. Y esa es una posición que se llama panpsiquismo, ¿no? Y que todo tiene conciencia y la conciencia lo impregna todo. Es una posición filosófica, digamos. Desde un punto de vista científico, lo que nosotros sabemos, únicamente sabemos, es que nuestro cerebro tiene conciencia. Muy probablemente el cerebro de animales y pájaros y cierta parte del reino animal también tiene conciencia. Y eso es lo que nosotros sabemos. Entonces la pregunta es qué es lo que tiene nuestro cerebro que nos permite tener esa propiedad que aparentemente es tan distinta a todas las demás, que no hay en otro sistema físico. Es decir, el cerebro es un objeto muy particular, no es un objeto único. Entonces, yo lo que decidí hacer fue estudiarlo empíricamente, es decir, estudiarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de utilizar herramientas que se llaman herramientas de neuroimágenes para obtener datos, formar impresiones sobre la evolución en tiempo real de la actividad del cerebro, de neuronas, bueno, cuando el dueño de ese cerebro, digamos, hace distintas cosas o ejecuta distintas tareas. Y en esa dirección empecé a estudiar el cerebro de gente que se quedaba dormida. Es decir, el cerebro de gente que transitaba el proceso desde que uno está despierto, como nosotros ahora, hasta que uno está en el sueño más profundo. Y lo que me empecé a preguntar es, bueno, entonces yo tengo datos sobre este objeto cuando la persona está despierta, hay datos sobre este objeto que es el cerebro cuando está en el sueño más profundo, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si yo puedo identificar qué es lo que cambió, qué es lo que falta o qué es lo que sobra, que me da cuenta justamente de que ahora la persona es inconsciente durante el sueño profundo. Eso fue como un poco el punto de entrada que yo tuve. Bien, bueno, entonces, para tener bien en claro, porque vamos a hablar mucho de la conciencia en esta charla, eh, entonces, ¿en qué consiste bien para dejarlo claro? Porque vamos a estar mencionándolo todo el tiempo. ¿En qué consiste entonces la conciencia y cómo es que el cerebro genera la conciencia? Bueno, ¿qué es la conciencia? Es extremadamente difícil de Amplia. definir, pero al mismo tiempo es muy fácil, ¿no? Porque es la experiencia más inmediata que nosotros tenemos, digamos. A veces las cosas que son no son más inmediatas son las más difíciles ¿no?, de dar una definición. Si vos te preguntan qué es el tiempo, no sé, es extraño, qué es el espacio, bueno, vos después ya sabés lo que son esas cosas. La conciencia está en esa categoría de cosas, es decir, es algo que es tan inmediato que digamos que es difícil de definir, es como el pez preguntándose sobre el agua en la que nada, por una analogía, no es algo que es muy inmediato. Entonces la conciencia de alguna forma es, para nosotros, todo lo que constituye las sensaciones subjetivas que tenemos sobre el mundo. Es decir, la conciencia es ese punto de vista donde se representan no sé, los colores, las percepciones, los dolores, las emociones, los miedos, todas esas cosas que tienen un carácter que es intrínseco y que es privado, es decir, la conciencia es algo que es netamente privado, es decir, yo
conozco todo lo que hay que conocer aparentemente sobre mi conciencia, desde el punto de vista de experimentarla, pero conozco muy poco sobre la tuya. Yo tengo que tratar de asumir que como vos también sos un ser humano y tienes un cerebro similar y demás, tu conciencia es parecida a la mía, pero es medio como un salto de fe. Entonces la conciencia es eso, es La ese percepción. conjunto, ¿no? No necesariamente la percepción, porque vos podés cerrar los ojos, puede venirte desde adentro, puedes imaginar, por ejemplo, podés, digamos, esencialmente las sensaciones que son subjetivas, que son propias a vos, que no, digamos, que no puedes compartir, que son esencialmente todo lo que constituye tu punto de vista y lo que significa lo que es ser vos mismo. O sea, eh, eso es esencialmente la conciencia y por eso es tan difícil de estudiar, porque si yo digo, bueno, eh, no sé, si yo me pregunto, por ejemplo, qué es lo que se siente ser Eliana, bueno, yo tengo como un punto de comparación para estudiar tu cerebro y tratar de alguna forma de relacionar lo que yo creo que vos estás sintiendo y pasando subjetivamente con lo que pasa en tu cerebro. Pero si yo me pregunto qué es lo que es ser un murciélago, por ejemplo, eso es muy extraño, porque la mayor parte de nosotros cree que los murciélagos tienen conciencia, ¿no? Pero la conciencia de un murciélago es completamente distinta a la nuestra. La conciencia de los murciélagos, por ejemplo, no tienen vista, ¿no? Tienen muy pobre vista, son muy malos con su sistema visual, se forman imágenes muy pobres, pero tienen un sistema de visualización que se llama ecolocación, que ellos tiran un grito, gritan, rebota ese sonido, entonces del eco ellos infieren cómo son los objetos que están a su alrededor. Es extremadamente difícil imaginarse cómo ellos sienten ese sentido que nosotros no tenemos. Por supuesto yo puedo agarrar, imaginarme que estoy colgado de un alambre y que tengo un super oído y grito y escucho el eco, pero eso no me va a decir que es lo que se siente ser un murciélago, me va a decir lo que se siente ser yo colgado de un alambre, digamos, eso es totalmente distinto. Entonces, el problema con la conciencia es eso, que parece ser que es privado, intransferible, único, intrínseco a cada individuo, a cada cerebro, sistema nervioso. Bien. Y Eh, bueno, y recién nos contabas entonces cuáles son las herramientas, ¿no? Que se utilizan para estudiar el cerebro y la conciencia. ¿Cuáles usas vos, eh, más allá de las drogas psicodélicas, que ahora vamos a mencionarlas, a meternos en eso? Pero previo a usar estas sustancias, ¿cómo, a través de qué herramientas investigabas el cerebro humano? bueno, si uno está interesado en entender el cerebro humano como un objeto físico, siempre es difícil, porque el cerebro humano está metido dentro del cráneo, y el cráneo no es algo que uno abra en general en las personas sin un muy buen motivo. Entonces, la forma que se hace es con herramientas que se llaman no invasivas, es decir, herramientas que son capaces de estimar qué es lo que está ocurriendo en términos de la actividad del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo de la persona. Un ejemplo, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, son esos tubos, esos tomógrafos que hacen un ruido así todo el tiempo, que lo que hacen es estiman cómo la sangre se va distribuyendo en el cerebro para alimentar a las neuronas que están disparando y haciendo las cosas que las neuronas hacen en el cerebro. Otra herramienta que usamos bastante se llama electroencefalografía, que es una red de electrodos que se apoya sobre la cabeza, y lo que hace esa red es, cuando hay muchas neuronas en el cerebro haciendo lo mismo, simultáneamente disparando, activándose, desactivándose, la suma de ese colectivo de neuronas, una sola no lo haría, una neurona sola es demasiado débil para hacerlo, pero si hay muchas haciendo al mismo tiempo, eso genera una señal eléctrica que se llega a registrar sobre la superficie de la cabeza. Entonces uno mira oscilaciones y cosas que cambian en el tiempo. Eso es solamente la mitad del problema cuando uno estudia la conciencia, porque uno no alcanza con estudiar al cerebro como objeto físico si no le interesa la conciencia. Hay otra mitad del problema, que es justamente entender qué es lo que hay en la conciencia, o sea, qué es lo que la persona está experimentando subjetivamente en ese momento. Entonces, eso es lo interesante, es decir, la parte tecnológica es la clase de cosas que uno puede llegar a resolver invirtiendo millones de dólares, con proyectos super mega financiados, como los ha habido en años recientes en Estados Unidos y en Europa, pero la segunda parte es diferente, porque la segunda parte del problema, la segunda mitad del problema refiere a lo que podemos llamar, por ejemplo, introspección, a tu propia capacidad de evaluar tu propia conciencia y dar un reporte fidedigno de qué es lo que hay ahí. Entonces, eso es algo que es más parecido a algo que uno entrena, es decir, por ejemplo, ciertas personas que practican meditación durante mucho tiempo son muy buenas para ciertos experimentos de conciencia porque son capaces
tienen tanto control sobre lo que ocurre en su propia conciencia por haber practicado tantos años, que pueden esencialmente reportar qué es lo que está ocurriendo en su propia subjetividad y modificarlo con mucha precisión. Y eso no es algo tecnológico, no es una máquina, es alguien que durante toda una vida de entrenamiento logró perfeccionar esa actividad. Entonces esas son las dos mitades de alguna forma. Por un lado hay que entender qué pasa en la conciencia de la persona, y para eso es muy importante quién es la persona y su capacidad para reportarlo, y también, bueno, y ahí es donde entran las drogas un poco, ¿no? También nuestra capacidad para modificarlo, y después por otro lado está todo el andamiaje tecnológico, que digamos es de una forma independiente, o sea, es una parte del problema que es importante, pero no resuelve todo. Bien. Los trastornos que hoy por ahí la psiquiatría esa parte de la ciencia médica hoy conoce, se conocieron mediante estas técnicas que A ver, vos los problemas, mencionabas. la primera, digamos, las herramientas tecnológicas, o no, o sea, lo que sabemos de trastornos, digamos, psiquiátricos es algo que es mucho más viejo, digamos, o sea, que son cosas que si vos te pones a leer los libros de la antigua Grecia, no sé si justo la Odisea o la Ilíada ocurrirá, pero en otros seguro sí, vos lees ejemplos de descripciones que uno ya identificaría hoy por hoy como, bueno, como epilepsia seguro, pero también como esquizofrenia, como trastorno bipolar, como depresión. Estas cosas son cosas que la gente ya conoce, es decir, son cosas que históricamente la gente identifica que ciertas personas que por un motivo que incluso hoy por hoy desconocemos en general, tienen problemas con su pensamiento, no con su cerebro, es decir, con su cerebro uno puede agarrar el cerebro de una persona que tiene una epilepsia muy grave y se nota, es decir, puede haber lesiones, puede haber cambios en el cerebro que uno puede medir, uno puede entender, y eso es lo que hace la neurología. La psiquiatría es diferente. Si vos ves el cerebro de una persona que tiene depresión, o el cerebro de una persona que tiene esquizofrenia, vos no vas a ver a simple vista algo que sea diferente. Es decir, algo seguramente haya, pero al menos no es saliente. Entonces, lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que la gente se ha empezado a dar cuenta de que hay personas que tienen problemas con su pensamiento, con su estado anímico, con su forma de hilvanar, ¿no? Los pensamientos sobre la realidad y sobre ellos mismos, y que son trastornos en el sentido de que son debilitantes, es decir, que cambian su comportamiento, alteran su comportamiento sustancialmente, pero lo hacen de una forma tal que a las personas les genera sufrimiento. Eso es algo que es súper importante, digamos, para que te des una idea, la homosexualidad a mediados del siglo XX era considerada un problema psiquiátrico, Sí, hace muy hasta que... poco que dejó de considerarse, sí, hace Claro, 30 claro. años, que O es sea, mi edad más o menos. sí, y el motivo por el cual se dejó de considerar justamente fue ese, que se agregó el criterio de que para que algo sea considerado un trastorno psiquiátrico no alcanza con que le ocurra a una minoría de la población, no alcanza con que sea algo diferente a lo que hace todo el mundo, sino que al mismo tiempo tiene que generar sufrimiento en las personas, digamos, que tienen esa, entre comillas, condición, y bueno, por supuesto no es el caso de la homosexualidad, entonces ese fue el momento en el cual, digamos, pero pues, hay otras enfermedades claramente que sí generan sufrimiento, depresión, esquizofrenia, digamos. Entonces, estas cosas se fueron sistematizando, se fueron clasificando con cada vez más, observando los síntomas simplemente, porque no entendemos qué pasa con estas cosas a nivel biológico, pero observando los síntomas se fueron cada vez clasificando mejor y se fueron separando las unas de las otras, y hoy hay un manual enorme que se llama DSM-5, que es algo que tienen todos sus psiquiatras en su oficina, que es como un manual de clasificación. Es como si viene un paciente y tiene tal síntoma, vos le pones una etiqueta que es, bueno, tiene este problema mental, pero el problema central que enfrenta la psiquiatría hoy por hoy, esta etiqueta que le pones, no se sabe qué es lo que representa biológicamente, es decir, no conocemos realmente el origen biológico de los problemas de salud mental, entonces las categorías que ponemos probablemente no sean correctas. Las categorías correctas haya que definirlas en base a algo biológico. Es como que yo te diga, no sé, vos venís a mi consultorio, yo no soy médico, ¿no? Pero supongamos que tengo un consultorio, vos venís a mi consultorio con dolor de garganta, con fiebre, y yo entonces tengo que decidir qué te pasa. Un psiquiatra te pondría una etiqueta. La etiqueta sería, no sé, gripe. Digamos, pero ese sería el ramo de gripe, si no, te van a decir si tenés un virus, si tenés coronavirus, por decir algo, si tenés
algo que es bacteriano, digamos. La psiquiatría no llegó a ese punto. La psiquiatría te va a poner una etiqueta que es solamente lo que basa lo que se ve en tu comportamiento. Por eso, digamos, es que es una ciencia que está, una rama de la medicina que está todavía necesitando muchos avances científicos. Bien. Bueno, ahora sí metámonos un poco en lo que son las drogas psicodélicas, que esto es un poco novedoso y a la vez no lo es para nada, porque la investigación de estas drogas en el comportamiento de la conciencia también eh, tiene bastante tiempo, solo que ha sido, eh, se ha visto truncado. Pero bueno, primero hagamos como con la conciencia, ¿no? Tratemos de definir qué son las drogas psicodélicas. Bueno, hoy es muy fácil definir qué es una droga psicodélica porque hoy sabemos que hay en el cerebro, bueno, neuronas, y que las neuronas se comunican mediante sustancias químicas que liberan, que se llaman neurotransmisores. Uno de esos neurotransmisores es la serotonina. Y la serotonina imagínate que vos tenés dos neuronas en el cerebro, entonces una se quiere comunicar con otra, entonces larga, ¿no? Como moléculas de serotonina. Muchas veces se piensa que la comunicación entre las neuronas es eléctrica, es como un circuito eléctrico, pero en realidad no es el caso. La comunicación de las neuronas tiene más que ver con dos perros oliéndose, en el sentido, ¿no?, de que los perros se huelen con moléculas, digamos, que feromonas, no sé qué será el caso de los perros que huelen entre sí, se identifican como perros. Bueno, ese es básicamente lo que sucede en el caso de las neuronas. Se libera un olor, entre comillas, que es esta molécula que es el neurotransmisor. Entonces, se unen estos neurotransmisores a lugarcitos en la otra molécula, entonces se identifica y ocurren procesos. Y lo que sabemos de los psicodélicos es que se unen a uno de estos lugarcitos, que se llaman receptores, donde normalmente se uniría la serotonina, y esa es la definición de un psicodélico. Es algo que se une a un receptor que se llama receptor 2A de serotonina, se une y activa ese receptor, y esencialmente entonces genera a partir de eso todos sus efectos. Esa definición no es, digamos, es precisa, pero no es muy útil, porque no nos dice mucho sobre cuáles son las cosas que generan. Entonces, si nosotros tuviésemos que definir qué es un psicodélico, no sé, hace 50 años, o cuando todavía no sabíamos todo esto, lo definiríamos de otra forma, lo definiríamos como una sustancia que genera cambios reversibles pero profundos en la percepción visual, en la percepción auditiva, cambios también en la percepción de uno mismo, en la percepción del ego, del yo, en la relación entre el cuerpo y el entorno, que son cambios que usualmente en general las personas que están bajo la influencia de un psicodélico no pierden la noción de lo que está pasando, es decir, no olvidan que lo que está pasando es justamente porque consumieron un psicodélico, no es un estado de delirio. Entonces, listando todos esos efectos, uno llegaría a una definición que es un poco más arcaica a la que tenemos hoy, que es esa definición precisa en términos ya moleculares, pero que pasa es un poco más útil. Esas serían entonces las dos formas de definir psicodélicos. Y la tercera forma es directamente listándolos, es decir, diciendo, bueno, mira, el LSD es un psicodélico, la psilocibina es un psicodélico, la dimetiltriptamina es un psicodélico, en estas plantas hay psicodélicos y esa es otra forma de definirlos, de listarlos exhaustivamente. Bueno, y hace mucho que empezaste o sea, mucho, poco, no sé bien cuánto es este tiempo, pero ¿desde cuánto hace que estás investigando la conciencia con el uso de las drogas psicodélicas? El primer contacto que yo tuve con gente que investigaba esto fue en el 2014. En el año 2014 yo empecé a trabajar con un equipo en Londres que había hecho el primer estudio contemporáneo, es decir, el primer estudio usando tecnologías modernas sobre los efectos de la psilocibina, que es un psicodélico en el cerebro humano, y después mantuve la colaboración con ellos, bueno, hasta el día de hoy, digamos, juntos hicimos el primer estudio contemporáneo sobre los efectos del LSD, investigamos dimetiltriptamina, terminamos ya en Argentina el primer estudio sobre los efectos de consumo de dimetiltriptamina en entornos naturales, en entornos recreativos o ceremoniales. Digamos, desde el 2014 estoy involucrado, no full time, con el tema de los psicodélicos, porque de nuevo, para mí son esencialmente herramientas para
entender algo más amplio, que es la conciencia, y si hay otra forma de atacar el problema ese, también lo voy a hacer, pero una son los psicodélicos y lo hago continuadamente desde el 2014. ¿Qué pudiste aprender de las drogas psicodélicas En en términos la de la conciencia conciencia, humana? bueno, varias cosas. La primera es que eh, el cerebro humano, de alguna forma, no es como no es como algún artefacto que uno prende cuando uno lo necesita y uno lo apaga cuando ya no lo necesita. No es como una especie de tostadora que la prendés, haces lo que tenés que hacer y la apagás, sino que es un órgano que está constantemente sujeto a un montón de actividades, es decir, nunca para. Y es lógico que el cerebro siempre esté constantemente sujeto a actividad, porque eso es lo que le permite de alguna forma reaccionar más rápido ante las eventualidades que puedan ocurrir en el ambiente. O sea, imagínate un tenista, por ejemplo, que está recibiendo el saque de su rival, vos nunca ves al tenista quieto, parado, sino que lo ves moviéndose de un costado para el otro, está de alguna forma en un estado de espera, pero es un estado de espera activa. Si vos te querés escapar rápido de un lugar, no vas a dejar el motor del auto con el que llegaste prendido, digamos, para poder escaparte rápido, es esa misma idea. Entonces, el cerebro tiene constantemente una tormenta de actividad, y algo que es una pregunta que es muy interesante es, por ejemplo, si en las zonas del cerebro que se relacionan a nuestra percepción visual del mundo hay constantemente un montón de actividad, la pregunta es por qué no vemos esa actividad. Es decir, si vos cerrás los ojos, va a haber un montón de neuronas disparando en la zona del cerebro que se encarga de generar la percepción visual. Entonces, pero vos no ves toda esa actividad, vos no ves la actividad espontánea de tu cerebro, vos ves oscuridad. Entonces, hay algún mecanismo en algún lugar del cerebro que se encarga de filtrar eso. Es decir, hay una especie de válvula, por llamarlo de alguna forma, que filtra qué es lo importante y qué es lo que no. Deja por fuera un montón de cosas, deja por fuera, de hecho, mucho más de lo que entra, de forma tal que vos no te sentís sobrecargada, sino que sos capaz de ver precisamente lo que necesitas para sobrevivir. Entonces, hay varios candidatos a cuáles pueden ser esos mecanismos. Uno es una oscilación, una onda que ocurre 10 veces cada segundo, que se llama onda alfa, que se supone que tiene que ver con suprimir toda esa actividad espontánea, y lo que nosotros descubrimos es que los psicodélicos eliminan en gran medida ese mecanismo, es decir, que los psicodélicos de alguna forma lo que está ocurriendo es que están permitiendo ingresar a tu conciencia un montón de cosas que no tienen que ver con el mundo exterior, sino que son generadas dentro de tu cerebro, y que es esa tormenta de actividad espontánea de tu cerebro empieza a acceder a la conciencia. Hay algo que es muy interesante, hay algo que es muy apasionante, que es que en el medio del Amazonas hay varias tribus que experimentan desde hace mucho más tiempo, antes de que llegue el hombre blanco Ayahuasca. a Sudamérica, la ayahuasca exactamente. Consumen ayahuasca, y no solamente consumen ayahuasca, sino que también tienen la costumbre de intentar dibujar, de intentar plasmar los patrones geométricos que suelen aparecer. Es decir, la experiencia con ayahuasca, si vos la pensás en medio del Amazonas, es algo que es increíble. En medio del Amazonas no hay objetos geométricos, son todas plantas, es tierra. Vos capaz nunca viste una esfera perfecta, capaz nunca viste una línea recta, muy raro, porque bueno, es un entorno muy, muy vivo, ¿no? Muy poco artificial, pero vos en medio de ese entorno consumís ayahuasca, y de golpe lo que empezás a ver son triángulos, empezás a ver fractales, empezás a ver un montón de patrones geométricos que son completamente ajenos a todo lo que vos ves en el día a día. Entonces, las personas justamente, ¿no? Los habitantes del Amazonas que consumen psicodélicos, ayahuasca tienden a veces dibujarlos, es decir, a tratar de registrar cuáles son esos patrones. Hay en libros de antropología, bueno, hay páginas con cuáles son esos patrones. Al mismo tiempo, hay formas de estimular externamente lo que es la corteza visual mediante pulsos magnéticos. Es decir, yo puedo agarrarte a vos, sentarte en una silla y darte un pulso magnético muy fuerte, activándote por encima de lo normal la corteza visual, y eso va a generar que vos veas algunos patrones geométricos. La cuestión es cuando vos dibujás los patrones geométricos que viste por culpa de esta activación inducida en un laboratorio, y los que dibujan en Sudamérica, las tribus que utilizan ayahuasca, lo que vas a ver es que son los mismos. Es decir, que lo que están dibujando en medio del Amazonas, estas personas, son justamente los patrones de actividad del cerebro
espontáneos que generan, porque la estructura del cerebro es esencialmente regular, es decir, las neuronas están dispuestas en columnas que son básicamente geometrías regulares, están dibujando estos patrones que vienen del cerebro y justamente la ayahuasca lo que hace es que pierdan la inhibición y entren en la conciencia. Eso es algo que a mí me parece fascinante. Otra cosa que me parece fascinante es que en general en el estado psicodélico se mezclan los sentidos, se mezclan lo que se llama sinestesia. Se puede mezclar la sensación de color, de ver un color con ciertos sonidos, y eso es algo que está entendido, y nosotros descubrimos en algún trabajo en el 2016 que hay un tipo de sinestesia muy particular que ocurre en el caso del LSD, que es que vos tenés en tu cerebro sistemas que se encargan de sensar el mundo exterior y interactuar con el mundo exterior, y vos tenés sistemas que se encargan de censar lo que sería tu yo, tu ego, ¿no? tu estado interno. Cuando se cruzan esas dos cosas, se genera una sensación muy aguda de que ahora vos estás, tu yo está en las cosas que te rodean, es decir, que vos de alguna forma estás trascendiendo tu propio cuerpo, estás en las demás cosas. Eso es algo que se llama experiencia unitiva, también se conoce como ilimitación oceánica. Si vos lees lo primero que escribió Albert Hoffman en su primer viaje documentado con LSD, vas a ver que él estaba sentado delante de un florero en su casa y está sintiendo que él está en el florero, es decir, que él no está en sus límites de su cuerpo, sino que los está derramando y está en el florero mismo. Bueno, eso es algo que si a una persona le interesa la conciencia, esos estados que son completamente distintos a los ordinarios, son invaluables, porque te permiten entender un montón sobre el cerebro y la subjetividad. Ese es un par de ejemplos, digamos. Podría hablar horas, pero te cuento dos Sí. nomás. De hecho, bueno, tenía acá algunas preguntas sobre el Estado. Me he hecho como unos mapas conceptuales que solo yo los entiendo y hasta ahí. Pero bueno, justamente quería saber qué es el estado psicodélico y qué lo define. Y leía sobre el estado psicodélico que bueno, si bien existe cierta universalidad en el estado mental generado por los psicodélicos, es muy difícil pensar en un estado psicodélico único, ¿no? Porque cada conciencia va a tener su estado psicodélico personal, Sí, individual. más, Y, más que cada experiencia, más que es cada experiencia en sí misma, es decir, porque los psicólogos son muy claro, susceptibles al ambiente y al estado mental, entonces dependiendo de esos dos factores, las experiencias son diferentes, todas. claro. Sí, esto que decía, que la experiencia en primera persona vuelve irrelevante cualquier exposición académica, decía. Sí, lo leí en el libro del gato y la caja sobre drogas, que de hecho invito a todos a que lo lean. Sobre el estado psicodélico me interesa un poco que nos cuentes, más allá de que, bueno, cada experiencia es personal, igual existen ciertas facetas, ¿no? Ciertas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones por las que la conciencia Sí, se ve atravesada? sí. Bueno, la forma de responder eso es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un estudio con psicodélicos, lo que hacemos es utilizamos cuestionarios, que son, digamos, un montón de preguntas que ya están bastante entendidas por los psicólogos, y esas preguntas apuntan a, cuando vos ves el resultado, sumar un punto para acá, un punto para allá, apuntan a encontrar un puntaje en distintas dimensiones, que son las dimensiones más o menos estándar. Entonces vos tenés, por ejemplo, una dimensión que son cambios visuales elementales. Cambios visuales elementales significa cambios visuales en los cuales se superponen, por ejemplo, patrones geométricos, o cambia la geometría de lo que estás viendo, o cambian los colores. No cambian tanto en sí las formas o los objetos, sino que cambia algo que es un poco más elemental, ¿no? Que es, vos no sé, si vos estás viendo un vaso, por ejemplo, capaz lo ves con otro color, o lo ves un poco más anguloso, pero no es que en vez de ver un vaso ves un oso panda, por decir algo. Después tenés otra dimensión que son los cambios elementales complejos, y eso ya tiene que ver, sí, justamente con esa idea de que puede cambiar la naturaleza de lo que vos estás viendo, puede no simplemente reconfigurarse en ese nivel más elemental, sino cambiar, aparecer, por ejemplo, un objeto que vos, digamos, que no está ahí. Por ejemplo, el oso panda en vez de un vaso. Después vos tenés ya cosas que van más en la dirección de lo anímico, es decir, vos podés entender si
si la persona está atravesando un estado de ansiedad, que es algo que puede ocurrir perfectamente, los famosos malos viajes, de aprensión, si la persona está, por el contrario, atravesando un estado de bienestar, de felicidad. Vos podés preguntar si la persona está atravesando un estado en el cual hay una distorsión en el sentido del yo, es decir, si la persona está de alguna forma cambiando su perspectiva de dónde está ubicada ella misma dentro de su cuerpo, en relación a las cosas que lo rodean. Las preguntas son, por ejemplo, en ese caso, entonces, si vos sentiste que estabas dentro de las demás cosas, o si vos sentiste que estabas unido o unida a todo lo que te rodea. Después tenés una dimensión que va en la dirección de entender si vos sentiste que tus facultades mentales estaban siendo deterioradas, si vos sentiste, por ejemplo, que te costaba más prestar atención o tenías menos memoria, etcétera, etcétera. Y después tenés algunas que van en dirección a entender qué pasa con los otros sentidos. Por ejemplo, si tu cuerpo se sintió raro, si escuchaste no sé, sonidos que cambiaron la forma en que escuchaste los sonidos y demás. Eso es esencialmente lo básico, pero después hay algo que nos interesa bastante a nosotros, que eso es algo que no te mencioné antes, pero que es que hay algo que es extremadamente interesante en ciertas experiencias psicodélicas, que no se da siempre, se puede dar a veces, dependiendo de nuevo del entorno y la preparación y demás, y de la intención también, pero que cuando se da es una experiencia que es muy interesante y que al mismo tiempo los estudios clínicos, que de eso no hablamos todavía, pero los estudios que intentan usar psicodélicos para tratar ciertos problemas de salud mental, en ese contexto, este tipo de experiencias es la que más favorece una evolución favorable. Y es la experiencia que se llaman, algunos las llaman experiencias tipo místicos, otras las llaman experiencias unitivas. Son experiencias que son, es la clase de experiencia que un participante del experimento te va a decir que está dentro de las 3, 4 cosas más significativas que le pasaron en su vida, y vos le vas a preguntar 3 años después, te va a decir lo mismo. Son experiencias que son profundas, son experiencias que están marcadas por, bueno, primero por un carácter unitivo, esta cosa de desbordar las fronteras de tu cuerpo y estar en las demás cosas. También tienen lo que se llama un carácter no ético, que es que a pesar de ser muy extrañas, no parecen irreales, parecen de hecho reales, de hecho parecen más reales que lo real mismo. Son experiencias que tienen un estado de bienestar muy grande, son experiencias que tienen una sensación de algo casi sagrado, algo que es completamente como reverencial, y digamos, la suma de esos factores también la podemos estudiar en los experimentos, y son dimensiones ya que caracterizan este tipo de experiencias místicas, por llamarlas de alguna forma, que son súper interesantes justamente porque parece que están en el núcleo de la acción terapéutica de los psicodélicos. Recién mencionabas esto de los malos viajes, que bueno, tiene que ver con un poco con que no todas las emociones inducidas por las sustancias psicodélicas son positivas, ¿no? Pero lo que me interesaba de destacar de esto es que uno de los motivos que acá dice por los cuales la experiencia psicodélica es capaz de generar miedo y ansiedad, o sea, este mal viaje, tiene que ver con la disolución del ego y que viene a ser la destrucción del sentido del yo. Sí. Bueno, sí, a ver, el problema es que eso, digamos, no es extraño que si lo decís de esa forma pueda generar miedo, ¿no? A ver, primero, ¿qué es lo que predice en general? A ver, vos tenés una persona que primero no tiene ningún problema psiquiátrico preexistente, porque esto hay que decirlo, digamos, los psicodélicos son drogas que son, al menos los psicodélicos naturales, que vienen de las plantas y de los hongos, son drogas seguras, pero no son para todo el mundo. Hay personas que tienen trastornos psiquiátricos preexistentes, por ejemplo la esquizofrenia es uno de ellos, y esas personas no deberían consumir psicodélicos porque pueden disparar un episodio psicótico, digamos, y eso lo vamos a dejar aparte, digamos. Vamos a considerar ¿No personas que no deberían tienen de algo. ninguna manera o podría ser No, que lo puedan hacer de manera controlada, supervisada? mirá, No, la respuesta es que hoy por hoy no no sé. conocemos no conocemos ningún buen motivo que lo podría justificar. Es decir, si vos me decís, hay algún trabajo que muestra, alguna evidencia que muestra que una persona con esquizofrenia puede beneficiarse, bueno, uno pensaría que entonces en un entorno controlado, digamos, valdría la pena. Pero la realidad es que no tenemos hoy por hoy indicios de que los psicólicos indicios suficientemente fuertes como para que valga la pena. Entonces la respuesta es que hoy por hoy yo diría que no debería ser consumido nunca por una persona que tenga esquizofrenia.
Entonces dejamos de lado, digamos, las personas que tienen problemas preexistentes y hablemos ahora de las personas que no, digamos, las personas que podrían consumir en principio un psicodélico sin problemas. Entonces, vos ahí, digamos, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a predecir si la persona va a tener una Va a experiencia tener- horrible o no? Vamos a tratar de entender, digamos, qué factores son los que pueden hacer llevar a esa persona a tener una experiencia horrible o no, lo cual es fundamental, porque imagínate yo, por ejemplo, yo investigo con psicodélicos, entonces nosotros medimos a alguna persona que va a consumir un psicodélico, y la respuesta es que bajo ningún concepto nosotros queremos que la persona tenga un viaje horrible y la pase mal y tengamos que parar el experimento y tengamos, digamos, esas cosas uno va desarrollando un ojo para entender, ¿no? Que es cómo evitarlas. Y se pueden evitar en general. Entonces, las cosas, el primer predictor de un mal viaje con psicodélicos es el entorno. Es decir, si la persona está en un entorno que no es favorable, por ejemplo, gente que se está burlando de ella, gente que no conoce, gente que le está metiendo miedo de que puede caer la policía en cualquier momento, está en un Mm. entorno que no conoce, en un entorno feo, digamos. Entonces, eso en general dispara fácilmente sensaciones de paranoia, lo que sea. Eso es muy común, digamos. Después, no solamente el entorno, sino digamos, las Las concepciones personas. previas de la persona. Es decir, si a vos te, Mm. si a vos te dijeron que el psicodélico te puede volver loco, bueno, puede ser entonces que creas que te estás volviendo loco, pero eso, digamos, también es algo que tiene que ver con la información. Y después, digamos, hay ciertos tipos de personalidad, hay personas que se dejan llevar mucho más fácil, personas que no tienen tantos, si querés, problemas como de control, ¿no? De que quieren controlar lo que pasa, y otras que no. Entonces, en el momento exacto en el cual una persona le empieza a pasar lo que vos dijiste, es que empieza a sentir de repente que, bueno, que digamos que su ego, su yo se disuelve, ya no está en ningún lugar, ya digamos como que se desintegra su estructura de personalidad, y eso es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte que para algunas personas puede ser maravilloso, puede ser una experiencia religiosa, y para otras personas puede ser incómodo. Pero lo que realmente determina si la persona va a tener un viaje horrendo es si va a decidir intentar controlar lo que pasa. Es decir, si una persona va a decidir, bueno, entonces ya está, tuve suficiente de esto, quiero que termine. La respuesta es que no va a terminar, o sea, no se puede controlar, es algo que tiene que pasar, es como si vos estuvieses en una balsa, en un río que tiene un poco de olas, y vos lo que tenés que hacerle entender a la persona es que la persona no controla cuando las olas le pegan a la balsa se mueve, la persona no lo controla, pero la balsa es muy segura, la balsa no se puede hundir. Entonces la persona está muy segura, pero no controla lo que está pasando. Entonces ahí podés razonar y en general la enorme mayoría de las personas que tienen un mal viaje, si vos le hablás a la persona y le haces razonar y le ayudás, no necesitas ningún tipo de droga, ningún sedativo ni nada para ayudarla, digamos. Simplemente le haces entender algún par de cosas y mejora, pero sí, típicamente el comienzo del mal viaje tiene que ver con lo que vos dijiste y con el deseo de controlar eso. La predisposición, ¿no? Al momento de utilizar Sí, la eso es lo sustancia. más terrible. ¿Sí? Digamos, si una persona quiere tener una experiencia con un psicodélico y está rodeado de un entorno que no le es cómodo o cómoda, digamos, no tendría que hacerlo nunca, porque eso va a haber problemas. Bien. Ahí, Mili Sánchez, que justo vi y estaba pensando en eso, las experiencias psicodélicas están determinadas por dos variables, que es el set y el setting. El set es el estado mental del usuario al momento de iniciar la experiencia, es lo que leí, Ujú, y el ujú, setting se refiere al entorno físico del usuario al momento de la ujú. experiencia. Es esto, un poco lo que, Exactamente. lo que va a determinar Sí, sí. eh, cómo nos peguen, ¿no? las sustancias. Ujú. Sí, sí, en gran medida esos dos factores explican mucho de cómo es la experiencia. Em, no sé por dónde seguir. Tengo tantas cosas, tengo un quilombo. em, pero bueno, em, vos estás usando las sustancias psicodélicas para conocer la conciencia en algunas
en algunos trastornos psiquiátricos, como hablábamos hoy, ¿no? En lo que es... No realmente, o sea, yo estudié hasta ahora personas que no tienen trastornos ah, psiquiátricos, eh, y digamos, el plan, por supuesto, es a la larga estudiar si los pueden ayudar a personas con ciertos trastornos psiquiátricos, que es algo que no hicimos todavía, pero estábamos justo en proceso de empezar a intentar hacerlo cuando, bueno, cuando apareció la cuarentena, ¿no? Pero sí, porque leí mucho que como que es recomendable el uso de estas sustancias en, en problemas como la depresión, la bipolaridad, la ansiedad, sí, que... hay que tener, claro, hay que tener mucho cuidado, perdón que te interrumpa. Yo nunca diría que es recomendable, o sea, Ok, eh, lo recomendable es siempre, hoy por hoy, acudir a obvio. especialista de salud médico, psicólogo, psiquiatra, y seguir el tratamiento que recomiende, porque los psicodélicos son tratamientos que, digamos, son experimentales, es decir, son tratamientos de los cuales estamos hoy por hoy evaluando la evidencia, qué tan buenos son y qué tan seguros son y eficaces son. Y los Entonces, al otros, ser ¿no? Los experimentales, otros hay como eh, total seguridad de lo que hagan. Yo pregunto un poco esto porque mi inquietud sobre el uso de los psicodélicos es muy cercana y porque tengo a mi papá que desde muy jovencito tiene un diagnóstico, desde como a los 20 años que tiene un diagnóstico de depresión, eh, y desde que yo tengo uso de razón, que lo veo, nada, que lo veo tomando psicofármacos y que realmente hace ya para cumplir 60 años, o sea, hace 40 años que utiliza esas cosas y yo la verdad que en todo este tiempo jamás he visto una evolución, ¿no? Sino como incluso hasta a veces lo contrario. Veo además mucha dependencia de los psicofármacos que a veces necesita eh, eh, aumentar dosis, ¿no? Como es algo como que no tiene fin sí. y que la verdad que no veo avances. Digo, ¿qué Yo te pasa puedo con contar un esas? poco, digamos, claro, te puedo contar un poco lo que sabemos de los psicodélicos en relación a lo que sabemos de otros tratamientos que son más viejos y más establecidos. Cuando una persona tiene depresión, una depresión persistente, es decir, no un bajón temporal, ¿no? Sino algo que se manifiesta sostenido en el tiempo, lo que se sospecha, la hipótesis, es que justamente hay en el cerebro un desbalance de este neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces, la forma en la cual los medicamentos psiquiátricos se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX para tratar la depresión tienen que ver con intentos de aumentar la cantidad de serotonina que hay en el cerebro, es decir, intentos de, mediante pastillas que se consumen diariamente en general, bloquear ciertas vías moleculares y tratar de hacer que forzadamente aumente la cantidad de serotonina del cerebro. Si vos tenés más serotonina, entonces la hipótesis es que tenés sensaciones, bueno, de más bienestar, de más, eh, Euforia. digamos, claro, exactamente. Sí, sí, digamos, no sé si euforia, pero suficiente como para desenvolverte, ¿no? En el día a día. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, por un lado, los medicamentos que hoy se utilizan eh, para tratar depresión son medicamentos que están súper recontra conocidos. Mira, antes hace décadas, no me acuerdo exactamente cuándo, cuando uno sacaba un fármaco nuevo, no era muy difícil el proceso que iba desde que vos sacabas el fármaco hasta que lo vendías en la farmacia. Pero hubo un incidente con una droga que, taladomidina o algo así, que no me acuerdo exactamente, no sé si es bien el nombre, tampoco bien qué hacían. En algún momento del siglo XX hubo un incidente con una droga que esencialmente lo que ocurría era que las mujeres que lo tomaban después, si estaban embarazadas, tenían fetos que nacían muertos con deformaciones terribles, fue algo terrible lo que pasó. Entonces la conclusión, digamos, de la industria farmacéutica y las agencias reguladoras es que no hay que sacar jamás una droga al mercado sin antes evaluar de forma muy, muy, muy intensiva su seguridad para que esa cosa terrible que pasó no se vuelva a repetir. Entonces, el procedimiento que va desde que una persona, una farmacéutica, encuentra una droga posible para tratar
un trastorno, ya sea psiquiátrico o no, hasta que se aprueba y uno la puede comprar y consumir, etcétera, es largo y es costoso, es decir, son años, muchos años en los cuales se prueba la droga primero experimentalmente, después se prueba en cada vez en grupos más grandes de personas, se utiliza lo que es una condición que es placebo, es decir, que las personas no saben si están tomando la droga realmente o algo que no es activo. Es un proceso que es enorme y es el proceso que financian las farmacéuticas cada vez que van a sacar una droga nueva, porque después, por supuesto, esperan recuperarlo, ¿no?, con las ventas en el mercado. Bueno, todos los psicodélicos, todas las drogas psicotrópicas, por ejemplo, las que comentabas que toma tu papá, etcétera, son drogas que ya pasaron por ese proceso. Y esa es la ventaja que tienen. La desventaja que tienen es que eh, su eficacia está muy, muy, muy cerca de lo que sería la eficacia del placebo. Es decir, que está muy cerca, digamos, de lo que vos esperarías si le das a un paciente, no sé, una aspirina, por ejemplo, que no tiene ningún efecto, y le decís, esto es un antidepresivo, la persona se sugestiona y capaz mejora, digamos, pero eso no es por una acción propia. Entonces, está muy cerca de ese nivel, digamos. Su eficacia es muy baja. Y no mejoró mucho en el tiempo. Es decir, que si vos ves la eficacia de las drogas para tratar la depresión que nosotros teníamos en los años 50 y las que tenemos hoy no son más eficaces. Tienen menos efectos secundarios, es decir, tienen menos efectos negativos, pero no ayudan en general más que las drogas que teníamos hace décadas. Bueno, ahí aparecen los psicodélicos y otros tratamientos, es decir, hay otros tratamientos alternativos para depresiones muy agudas. Uno es la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, que tiene muy mala reputación, pero paradójicamente, no, a pesar de su muy mala reputación, es una buena terapia, es decir, lamentablemente por su reputación no está disponible masivamente en Argentina, terminan pudiendo usar las que la pueden pagar, pero es una terapia que la evidencia dice que es bastante sólida. Y después los psicodélicos. Los psicodélicos están pasando por las primeras etapas de este proceso, es decir, están recién en pañales, digamos, pero tienen un montón de promesas. La promesa es la siguiente, esta es la gran promesa de los psicodélicos. Vos no vas a tener que tomar una droga todos los días para mejorar. Porque lo que te hace mejorar no es la droga, sino la experiencia que vos tuviste. Entonces, con una única dosis de un psicodélico, por ejemplo, psilocibina, vos podés hacer que un paciente depresivo tenga una mejora sostenida en el tiempo durante semanas o hasta meses. Y eso es lo que, y además con una eficacia mayor que las drogas usuales, y además más rápido, es decir, las drogas psicotrópicas que se consumen que se recetan para depresión, tienen una ventana de alrededor 2 semanas. Antes de las 2 semanas no hacen efecto pleno. Entonces, lo que termina pasando terriblemente, esto es algo que es terrible, es que muchos pacientes con ideación suicida, es decir, que tienen la tendencia a cometer suicidio, no se suicidan en la fase depresiva porque no tienen ni siquiera la energía, y que en esa transición, de esas 2 semanas en las cuales el fármaco les empieza a dar más energía y más voluntad, terminan matándose. Y eso es una fase crítica. Entonces, los psicodélicos tienen la promesa también de que esa fase intermedia no existe y que entonces ejerce un efecto rápido, entonces una persona no va a tener esa vulnerabilidad a cometer suicidio. Entonces, esa es la gran promesa de los psicodélicos y toda la evidencia que estamos reuniendo hasta ahora parece que va en esa dirección, pero si vos me preguntás cuánto falta, bueno, yo digo que falta bastante para yo poder firmar, digamos, que estoy completamente seguro de que van a ser eficaces, pero si lo son, van a ser seguramente más eficaces que los fármacos tradicionales que tenemos, y mejores en estos sentidos. Estudiar la conciencia con psicodélicos, imagino que no debe haber sido nada fácil, porque sabemos que las drogas psicodélicas están prohibidas, su uso está penado en varios lugares del mundo. Al momento en el que te propusiste estudiar sobre esto, ¿qué trabas has tenido con respecto Sí, a esta prohibición? no mucho, porque, mira, yo los primeros estudios que hice los hice en colaboración con gente en Reino Unido, que ellos ya tenían todos los permisos necesarios, es decir, que ellos sí tuvieron que pasar por años, digamos, de tira y afloje para poder tener estos permisos, pero yo caí un poco cuando ellos ya lo tenían resuelto, entonces, en ese sentido, no tuve problemas. Cuando yo llegué a Argentina, durante un tiempo, digamos, me dediqué un poco a otras cosas, a seguir trabajando con la gente de allá, de afuera, y en un momento del año pasado dije, bueno, llegó la hora de empezar
a moverme en la dirección de hacer experimentos con psicodélicos en Argentina, yo esperando que iba a ser terrible. El experimento que nosotros hicimos el año pasado es un experimento en el cual nosotros no le suministramos psicodélicos a las personas, sino que vamos y estudiamos y medimos variables neurofisiológicas y subjetivas, psicológicas en personas que por su propia voluntad participan en ceremonias, digamos, en entornos naturales de consumo, lo cual tiene ventajas, tiene desventajas y tiene ventajas, pero algo que es una ventaja es que al no tener nosotros que darle la sustancia a las personas, eh, no tuvimos que esencialmente lidiar con Cedronar o con ANMAT, digamos, con esas entidades regulatorias del Estado, sino que simplemente obtuvimos la aprobación de un comité de ética de un hospital, el Hospital de Ramos Mejía, que fue un proceso razonable, digamos, no fue un proceso para nada engorroso, y pudimos hacer el experimento. Bueno, no, justo decía antes de que se caiga que el desafío es que nadie nunca intentó hacer esas cosas en Argentina, entonces uno no sabe qué hay que hacer, básicamente. Entonces, no diría que todavía nos chocamos con algo. Después, por supuesto, uno sabe ¿no? que hay como una especie de tabú alrededor del estudio con psicodélicos, y a mí lo que me pasó durante mucho tiempo fue pensar, bueno, qué suerte que tengo, porque nadie me dice nada, nadie me confronta, y después con el tiempo me di cuenta que, por supuesto, es una ingenuidad, ¿no? Digamos, el efecto negativo que tiene en la carrera de uno, nunca uno se entera cuando te lo dicen en la cara, ¿no? Digamos, son todas cosas que pasan detrás ¿no? de lo que uno sabe, y bueno, pero contra eso no hay nada para hacer, digamos, o sea, así funciona. Em, un poco no, en realidad mucho, que la prohibición de las sustancias psicodélicas y su uso coarta, ¿no? Las libertades cognitivas. ¿Mm? ¿De qué se trata esta libertad cognitiva? Contanos un poquito, que es un derecho que tenemos los Eh, individuos. sí, sería bueno que fuese un derecho, es decir, la libertad Sí. cognitiva básicamente es la libertad que vos tenés de experimentar cosas, siempre y cuando no estés, por supuesto, al experimentarlas dañando a terceros. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, te hago la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que debería determinar si algo es ilegal o no? Entonces, digamos, hay muchas definiciones posibles, pero en general lo que parece ser factor común es algo es ilegal si, bueno, si genera daños a la sociedad en general o daños a terceros. Es decir, si yo quiero en mi casa, no sé, eh, pintarme todo el cuerpo de color azul, por decirla, que es una conducta que capaz puede ser extraña, bueno, mientras pintarme el cuerpo de color azul no dañe a nadie, entonces lo puedo hacer. Los psicodélicos son, a ver, un paso más Bueno, pero atrás. hay algo que nos ampara, hay un marco legal que nos ampara ante eso, que es el fallo Arriola, que si bien fue a partir del uso de marihuana, abarca todas las sustancias, ¿no? Sí, hoy por hoy el consumo de los psicodélicos no está penado, digamos. O sea, lo que hay son, por supuesto, penas a la comercialización y demás. Digamos, yo no soy abogado, pero entiendo que si yo decido consumir ayahuasca, por ejemplo, en mi casa, eso no es un crimen, digamos, pero por supuesto, creo que tenerla sí o tener más allá de cierta cantidad, ya sí, digamos. ¿No? Hay como situaciones medio paradójicas, medio absurdas, ¿no? Y vos podés consumir algo pero no tenerlo, lo cual es Consumir, raro. consumir hongos, eh, Claro. psicodélicos, y además Sí. qué absurdo porque crecen en todos lados. No sé si justamente aquellos que contienen psilocibina, pero me No, viven sí, sí, son. creciendo en el patio hongos, ¿no? A ver, por ejemplo, una de las drogas que está en la ayahuasca, una de las moléculas, la molécula activa de la ayahuasca que se llama dimetiltriptamina, es una molécula que es muy ubicua, es decir, está en todos lados. Ocurre naturalmente en el cuerpo humano. Por ejemplo, en el cuerpo humano hay dimetiltriptamina naturalmente. O sea, que ya en el cuerpo humano hay un psicodélico, digamos, natural. En el pasto es muy común encontrarla y en un montón digamos, de plantas, incluso animales, tienen algunos derivativos de la dimetiltriptamina. Entonces, no es un problema, digamos, de la disponibilidad, eh, tampoco es un problema de el riesgo. Es decir, por ejemplo, uno podría argumentar, ok, yo quiero defender mi libertad cognitiva de estar en un estado alterado de conciencia determinado. Pero al mismo tiempo, si
si ese estado de conciencia me puede hacer mucho daño, a mí, digamos, daño a mi salud, bueno, eso puede terminar siendo una carga sobre el sistema de salud y lo terminan pagando todos los contribuyentes. Entonces eso podría argumentarse de que, bueno, que eso, digamos, podría estar prohibido por eso. Pero no es el caso, paradójicamente, y fíjate lo interesante del asunto, es que los psicodélicos, de nuevo, son drogas muy seguras, entonces eso que yo te acabo de mencionar no ocurre, digamos, jamás nadie murió de sobredosis de LSD o psilocibina, pero hay otras plantas que tienen moléculas que modifican muy profundamente la conciencia, que se llaman delirantes. El floripondio es un ejemplo. El floripondio es una planta que modifica la conciencia muy profundamente, pero al mismo tiempo es peligrosa, es decir, genera un estado que es una confusión, un estado de delirio, al mismo tiempo es tóxica. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido, no es un crimen, digamos, tener, ¿no? Consumir floripondio, que sí es una droga que si la gente lo hiciese masivamente podría poner una carga sustancial a nuestro sistema de salud pública. Entonces, no va por ese lado, digamos. La respuesta es que, si vos me preguntas por qué los psicodélicos son ilegales en Argentina hoy por hoy, la respuesta es que esencialmente es porque nos guiamos por una legislación que es una copia de la legislación que se utiliza en el resto del mundo, y además esa legislación que se utiliza en el resto del mundo es una copia de una legislación que se elaboró en los años 70. Entonces tenemos una legislación de los años 70 que fue diseñada esencialmente no basada en evidencia, sino basada alrededor de la idea de que, estando los psicodélicos asociados a ciertos movimientos contraculturales y demás, la prohibición podía ser una forma de contenerlos. Ya en los 70 se sabía que el LSD y la psilocibina no eran drogas peligrosas al nivel que, por ejemplo, lo es el alcohol, o incluso el clonazepam, o un montón de drogas que uno va y compra en la farmacia, digamos, son drogas mucho, mucho más seguras que esas. Eso ya se sabía en los 70 y se sabe mucho mejor el día de hoy. Lo que pasa es que la legislación que tenemos básicamente es el resultado de esos procesos y se maneja de una forma extremadamente conservativa, es decir, lo que la gente piensa es, bueno, más o menos las cosas están funcionando como está todo, entonces no la cambiemos porque la podemos cagar. Básicamente ese es el razonamiento ¿no? Entonces, nosotros somos víctimas, digamos, de una forma de ese razonamiento, y bueno, digamos, y esto que estoy diciendo es familiar, esto que estoy diciendo no es nuevo para cualquier persona que esté más o menos al tanto de lo que es la legislación, ya sea en cuanto reglamentan el uso de cannabis, pero en general, digamos. Y las libertades cognitivas son eso, las libertades cognitivas es la libertad de vos poder, sin joder a los demás, explorar tu propia conciencia, que los psicólogos son una herramienta maravillosa para hacer eso, y al mismo tiempo, bueno, lamentablemente controversial y casi penalizada. Enzo, bueno, en este contexto que estamos de pandemia, todos y todas y todes encerrados en nuestras casas, bueno, todos no, porque hay en otros lugares del país que están pudiendo tener otras instancias, no, no están teniendo que hacer cuarentena, pero bueno, cuando arrancó la cuarentena, propusiste un experimento a través del gato y la caja, que consistía un poco en esto que vos hoy mencionabas, en la experiencia numérica. De hecho, varios experimentos que propone el gato y la caja vienen siendo así. Este experimento que tiene que ver con conciencia, que se llamó Conciencia y Sustancia. Contanos un poco cómo surgió ese experimento, en qué consistió. Bueno, el razonamiento es el siguiente. Si es verdad, como vienen mostrando varios estudios, que una única dosis de una droga psicodélica puede generar una mejoría sostenida en el tiempo, incluso de semanas, meses, en cuanto a salud mental, entonces quizás sea el caso de que hay personas que en los últimos tiempos, o a lo largo de su vida, hayan consumido psicodélicos, no por fines terapéuticos o por otros fines, que podemos discutir cuáles son, pero que como efecto colateral de haber hecho eso, hoy, que realmente hay una situación que desafía la salud mental de todos nosotros, muestren mayor resiliencia y muestren mayor bienestar. Entre comillas, podríamos pensar que son una suerte de vacuna, digamos, es una analogía un poco forzada, pero la idea es esa, la idea es que si los psicodélicos pueden generar estas mejorías sostenidas en salud mental, entonces hoy
digo, normalmente no se notaría quizás si la persona no tiene un problema psiquiátrico o psicológico, normalmente no se notaría, pero como lo que está pasando ahora está llevando a la gente ahora un poco a sus límites en cuanto a la salud mental, quizás se empieza a notar. Entonces lo que nosotros propusimos hacer es hacer una encuesta en la cual por un lado le preguntamos a las personas sobre sus hábitos pasados de consumo, no solamente de psicodélicos, sino de otras drogas que van desde, bueno, del alcohol, tabaco, drogas eh, psicotrópicas, antidepresivos, pero también drogas de abuso, otras drogas de abuso como, no sé, cocaína, estimulantes, lo que fuese, marihuana, y al mismo tiempo les hacemos un cuestionario, que son cuestionarios que están desarrollados y muy bien entendidos por los psicólogos para medir distintas facetas, ¿no?, de la salud mental que van, en nuestro caso, tienen que ver con la ansiedad, con el bienestar, con el pensamiento positivo y con la resiliencia, digamos. Son cosas que nosotros queremos entender cómo están siendo modificadas por la pandemia. Entonces lo que nosotros sabemos ya de antemano, y esto es algo que es extraordinariamente, es extremadamente importante dejarlo claro, porque no dejarlo claro podría llevar a una confusión, digamos, que podría ser potencialmente perjudicial, que es que lo que nosotros estudiamos no es si el consumo previo de psicodélicos causa mejores indicadores de salud mental hoy, porque nosotros lo único que podemos decir es si las mismas personas que hoy están mejor son las mismas personas que consumieron psicodélicos en el pasado. Digamos, eso es lo que sería una correlación, es decir, si alguien consumió psicodélico en el pasado, esas personas son las que hoy están mejor. Pero eso no es lo mismo que decir que los psicodélicos fueron lo que lo causó. Porque, por ejemplo, podría pasar que haya cierto grupo de personas con cierta personalidad, con ciertos intereses, que eso los lleve a haber consumido psicodélicos en el pasado, pero que no sea el consumo psicodélico lo que hoy los hace estar mejor, sino justamente esa personalidad de base que tienen. Entonces, nosotros no podemos afirmar que los psicodélicos hacen a la gente estar mejor hoy, porque si lo dijésemos, entonces correríamos el riesgo de que un montón de personas terminen este Instagram Live y van a consumir psicodélicos para estar mejor. No es lo que yo estoy diciendo, es muy importante eso, sino que encontramos una asociación estadística, y la que encontramos es la siguiente, que las personas que declararon haber consumido en el pasado psicodélicos tienden a tener mejores indicadores en todos estos factores que yo dije, mientras que las personas que declararon haber consumido drogas de abuso que no son psicodélicos, incluyendo la marihuana, pero también alcohol, tabaco, cocaína, etcétera, tienden a tener peores indicadores. Hay como una disociación entre el uno y el otro. Y además, lo que nosotros pensamos es, bueno, si es verdad que lo que importa para el efecto terapéutico de los psicodélicos no es la dimensión química únicamente, sino la experiencia que generan, entonces quizás haya experiencias que no sean inducidas por psicodélicos, que también hagan que la gente tenga mejores indicadores de salud mental hagan no, porque ahí estoy usando lenguaje causal, sino que se asocien con mejores indicadores de salud mental en la población. Entonces, para eso preguntamos sobre meditación, por ejemplo, y encontramos que las personas que tienen práctica meditativa más frecuente también tienen mejores indicadores de salud mental. Pero de vuelta, lo que descubrimos nosotros es una asociación, y para pasar de una asociación a una causalidad, para establecer efectivamente que si una persona consumió psicodélico en las últimas semanas, hoy está mejor, en promedio, hay que hacer un experimento distinto, digamos, hay que hacer un experimento diferente al que nosotros hicimos, y lo haremos en el futuro, guiados por la evidencia que tenemos de este experimento, pero bueno, hoy por hoy podemos decir eso nada más. Habría de hecho que volver a hacerlo, ¿no? Porque Sí. cuando se hizo este experimento, ¿qué habían pasado? Apenas unos días de Sí, cuarentena y sí. ya vamos ciento, Bueno, no sé cuántos. sí, es interesante. Nosotros nos apuramos, o sea, nosotros realmente estábamos con el gato y la caja, y yo tengo mails donde los apuro, y digo, che, ¿para cuándo? Porque se termina la cuarentena y no podemos medir. Y ahí me doy cuenta que soy un tarado, porque en realidad teníamos, ¿no?, todos esos cientos de días para hacerlo. Lo que sí va a haber que hacerlo seguro es ¿Quién, cuando quién termine pudiera la saberlo? cuarentena. ¿Cómo? Claro, lo que seguro va a haber que hacerlo es cuando termine la cuarentena, ¿no? Cuando la gente ya esté más en su estado normal, volver a repetir la medición para entender un poco mejor, digamos, la relación. En primavera, quizás. Sí, ojalá. Em, Enzo, hace un rato mencionabas igual los antecedentes en investigación con el uso de sustancias psicodélicas, que fue por allá por la década del 60, del 50. Acá en Argentina, ¿qué antecedentes hay? ¿No hay ninguno? No, ¿Hay no, algo? no.
Conozco algunas cosas, conozco un libro que se llama Mescalina y LSD-25 del doctor Tagliaferro, que es un psiquiatra con extracto psicoanalista que investigó y publicó en un libro sus experiencias. Es un libro maravilloso como documento histórico porque muestra un poco lo que eran los déficits de la ética en ese momento. Los agradecimientos del libro, así cuando vos abrís el libro y lo lees, lo que dice en los agradecimientos es agradezco. Uy, se me cayó el dispositivo celular. Lo que dice el libro es agradezco a los participantes de mis experimentos, ya sea voluntaria o involuntariamente, digamos, no se proporcionaron para mis experimentos. O sea, ese involuntariamente te da a entender que el tipo básicamente le metió LSD a gente y le metió mescalina a gente, ¿no? Cuando vos lees el libro encontrás que efectivamente el doctor Teleferro experimentó con esquizofrénicos, experimentó con niños, experimentó con él mismo cientos de veces. Entonces, eso es un poco lo que pasaba en esa época, ¿no? Digamos, en los 60, digamos, no es algo de Argentina únicamente, había estándares éticos bastante bajos. En Argentina yo conozco ese ejemplo, sé que hay otra historia más profunda, no la conozco lamentablemente, no estoy muy al tanto, medio con lo mío, digamos, conozco es lo que pasó sobre todo en Estados Unidos, pero sé que digamos, sé que no somos realmente pioneros absolutos, pero bueno, pero justamente cuando uno lee lo que pasó, la forma en la que se hacían las cosas en el pasado, se da cuenta de que, bueno, de que, digamos, uno aprende qué es lo que hay que evitar, porque de vuelta, digamos, fue un escándalo, digamos, la forma en la cual se investigaron los psicodélicos en los años 50 y 60. Se violaron todos los preceptos éticos que hoy consideraríamos sagrados para la investigación científica y clínica, y es fundamental, digamos, pase lo que pase, respetarlos esta vez. Entonces podríamos decir que aquellos ensayos que estaban casi por, por arrancar previo a la pandemia, esos ensayos clínicos con psicodélicos iban a ser los primeros en nuestro país. Sí, o sea, a ver, en nuestro caso, digamos, ya hicimos el primer estudio sobre el consumo de un psicodélico moderno, así contemporáneo, que fue el estudio que hicimos sobre el consumo de DMT, dimetiltriptamina, pero en personas sanas, ¿no? Digamos, no fue un ensayo clínico, y ese sí fue un estudio, digamos, que se guió por los estándares éticos actuales en vigencia. Cuando ocurra, lo que fue un poco trunco por la cuarentena, será efectivamente el primer estudio clínico que siga los estándares, digamos, de vuelta éticos aceptados, digamos, las cosas que pasaron en los 50 y los 60 fueron Pueden volver a investigaciones, pasar. pero el problema es que cuando vos haces investigación científica, yo lo que me di cuenta, que es muy interesante, que es que cuando vos haces investigación científica, las guías de la ética no son únicamente para ser éticos, sino también para hacer mejor investigación. Es decir, si vos te desenvolvés en un viva la pepa, que vos podés hacer cualquier cosa, meterle LSD a la gente, no sé, darle LSD a personas que no lo deberían consumir, etcétera, eso es un síntoma de que tu investigación no está bien orientada, es decir, no tiene una estructura ¿no? de hipótesis, experimento, como debería tener para, bueno, para hacer avanzar la ciencia. El ejemplo más extremo de todo eso es la ciencia nazi en los campos de concentración. Digamos, vos ves los experimentos que hacían los nazis en los campos de concentración, y eran terribles, digamos, eran todas las peores inspiraciones de la ética que vos te podías imaginar, las hacían ellos, y uno podría pensar, bueno, digamos, esta gente podía hacer lo que quería, no tenía que cumplir con ningún tipo de reglamentación ética, algo habrán descubierto. La respuesta es que no, eran los experimentos no solamente eran nefastos éticamente, sino que eran los experimentos más estúpidos que te puedes imaginar. Entonces, hay una correlación entre esas dos cosas. Creo que la ética no solamente sirve para ser éticos, para ser humanos, sino para ser mejores científicos, y creo que eso es algo que vamos a ver, digamos, en esta nueva oleada de investigación con psicodélicos que está empezando en el país. ¿Y cuáles van a ser esos psicodélicos que van a utilizar? Porque hay varios, pero ¿se Sí, van a basar solo en algunos? mira, para lo que es la investigación clínica, es decir, con pacientes, casi por excelencia lo que se utiliza es la psilocibina, que es, ¿no? el compuesto activo de los hongos. Los motivos son dos, esencialmente. Uno es que, primero, no tiene todo ese trasfondo más controversial que tiene el LSD, ¿no? Que se asocia ¿no? a los hippies, la contracultura y demás. La psilocibina es más desconocida,
y también es más corta. Es decir, el LSD puede generar experiencias que duran, no sé, 7 horas, la psilocibina 4 horas. Al ser más corto es más manejable en torno a una sesión médica clínica, y eso es positivo. Entonces, la respuesta es que para ensayos clínicos, lo interesante es la psilocibina. Para estudiar, digamos, las drogas en sí mismas, ya de una perspectiva asociada a la ciencia básica, que es algo que a mí personalmente lo que más me interesa, ¿no? Digamos, entender esa relación entre moléculas y conciencia. Yo creo que la dimetiltriptamina es enormemente interesante porque tiene un efecto muy, muy, muy fuerte durante muy, muy poco tiempo. Entonces, eso te permite de alguna forma estudiar cómo una persona entra en estado psicodélico y sale y vuelve al estado normal en media hora. Y después, por motivos históricos, no se estudiaron drogas de la familia de la mescalina, que es, si se quiere, es el psicodélico, digamos, que entró en Occidente por las obras de, ¿no?, de Huxley, digamos, es como el primer psicodélico que entró en Occidente masivamente, mucho antes que el LSD, pero no está estudiado, usamos muy poco la mescalina en el cerebro. Entonces, para clínicos psilocibina, y para lo que es ciencia básica, yo me inclino más por DMT y por mescalina y moléculas análogas. ¿Y qué expectativas tenés con estos ensayos clínicos? ¿Estás un poco, estás con ganas, me imagino, de que se inicien? ¿Qué expectativas tenés vos y el Mira, equipo que vaya a claro. trabajar? Bueno, yo te cuento más o menos cómo es la circunstancia. Yo, digamos, yo no soy médico, o sea, yo soy neurocientífico, entonces en esto me relaciono con médicos, porque si vamos a trabajar con pacientes, es completamente fundamental, digamos, que la mayoría del equipo sean médicos. En ese sentido, digamos, el experimento, esto fue, se me acercó un médico que se llama Ain Storkiner, que me vino con, digamos, con el interés de hacer el ensayo, y lo charlamos, hablamos con psiquiatras reconocidos. Hay todo un proceso, ¿no?, que va a llevar un tiempo, de fondos, financiación, y la expectativa que yo tengo esencialmente es buena. Es decir, el experimento que nosotros queremos hacer, el ensayo clínico que nosotros queremos hacer, justamente va en la dirección de tratar pacientes que tienen, ante el fin de la vida, es decir, tienen un trastorno, diagnóstico oncológico avanzado, tienen toda la ansiedad y la depresión que se puede encontrar asociada justamente a ese estado. Entonces, ya hay algunos estudios en el pasado que muestran que los psicodélicos pueden ser efectivos, ¿no?, con toda la componente de la ansiedad y demás. Entonces, y además se encuentran que justamente los pacientes que tienen estas experiencias picos, estas experiencias muy intensas, ¿no?, con todas las características de un hombre, son los que más tendencia tienen a mejorar. Entonces, el experimento que nosotros pensamos hacer es en este grupo de pacientes, hacer algo que favorezca que aparezca ese tipo de experiencia. Es decir, la intención, digamos, lo que a la persona le pasa previamente por la cabeza y por su entorno, antes de la experiencia misma, puede ser definitivo para saber si van a tener una experiencia muy intensa o no. Entonces, mediante un retiro, mediante, por ejemplo, la práctica de meditación durante algunos días, pensamos que podemos encender de alguna forma las condiciones necesarias para que después estos pacientes, cuando tengan la experiencia propiamente dicha con psilocibina, tengan, digamos, todos los ingredientes ahí para tener esa experiencia munitiva, esa experiencia mística, por llamarlo de alguna forma, que después es la que se termina asociando a remisión, ¿no?, de la ansiedad. Esa es la expectativa que tenemos, es que eso va a pasar, y la verdad es que el entusiasmo que tenemos es enorme porque, bueno, primero porque es algo que no se hizo en general en el mundo, digamos, este experimento en particular, no solamente en Argentina, y segundo porque, digamos, yo no soy médico, entonces no me toca tan de lleno, pero cuando vos hablas con un médico y un psiquiatra, y el psiquiatra te cuenta las herramientas, las pocas herramientas que tiene para ayudar a alguien así, en esa condición, y empieza a parecer que los psicodélicos son una herramienta mucho mejor que las otras, la sensación de optimismo es enorme, digamos, porque de vuelta están como tratando de resolver un problema con herramientas que hoy por hoy parece que no funcionan, y la posibilidad de que haya una que realmente haga una diferencia para ellos es maravilloso, digamos, y me contagia ese entusiasmo. Em, Me preguntaba, yo sé que no te has detenido todavía a experimentar otras enfermedades psiquiátricas, pero por el conocimiento que tenés de la conciencia y de cuáles son los efectos
de las drogas psicodélicas, ¿no? En la conciencia, pienso que podrían llegar a, a ser beneficiosas también para, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que, o la psicosis, o... Para mí es muy difícil afirmar que sí o que no, porque en general, eh, digamos, si ya hay estudios hechos al respecto, yo entonces me baso de esos estudios y digo, mira, hay evidencia de que puede servir. Al no haberlos, el tipo de intuición que se necesita es, es una intuición clínica, es decir, es la intuición que puede tener un médico que lidia con estos pacientes. Y como yo, digamos, si bien sé sobre, es mi especialidad, digamos, sobre los efectos de los psicodélicos en la conciencia, no tengo el clínico, entonces para mí tener una intuición acá es muy difícil, digamos, no la tengo, la respuesta es que no la tengo. Yo únicamente cuando entramos al dominio de lo clínico, digamos, me baso en, o bien en lo que hablo, digamos, con colegas que sí son médicos, que en este caso no he hablado con ninguno sobre esto, o si no, en lo que las cosas que están publicadas, y en este caso no conozco. No hay estudios contemporáneos, por ejemplo, en Alzheimer, entonces la respuesta es que la verdad que no lo sé. Lo veremos en los próximos años si se investiga. Bien. Bueno, demasiadas cosas hay que charlar que me interesan sobre esto, pero ya por ahí quizás se está haciendo largo. Em, Quizás en alguna otra oportunidad podríamos retomar o buscar otro formato también, porque no sé si este es el mejor. Pero bueno, han llegado algunas preguntas, algunas inquietudes, eh, y bueno, me las están mandando acá por WhatsApp. Una dice, ¿se sabe por qué motivo la glándula pineal segrega DMT? ¿Es cierto que se clasifica? Eh, no conozco ningún estudio que haya demostrado que la glándula pineal secreta DMT, al menos en humanos. Lo que la glándula pineal secreta es melatonina, que la melatonina es una molécula que es parecida al DMT, pero no es DMT. Es muy probable, digamos, que la glándula pineal secrete DMT, digamos, porque todos los ingredientes para que ocurra están ahí, ¿no? Es como que todas las partes de la síntesis del DMT, digamos, están presentes, entonces que la glándula pineal de los humanos secrete DMT es una posibilidad bastante factible. La respuesta de por qué ocurre y cuáles son los efectos, bueno, eso es un gran capítulo en una de las controversias psicodélicas, de la ciencia psicodélica. La controversia es Rick Strassman, que es una de las primeras personas que en los años 90 empezó a reactivar el estudio con psicodélicos, y él en particular empezó a reactivar con el estudio del DMT. Él desarrolló la teoría de que el DMT, que se secreta en la glándula pineal, es el responsable de ciertas experiencias anómalas de la conciencia humana, y que esas experiencias anómalas ocurren en momentos muy particulares de la vida. Por ejemplo, cuando una persona nace, cuando una persona muere, cuando una persona da luz. Esas experiencias están marcadas por una gran liberación de DMT, y eso genera una especie de estado psicodélico endógeno, es decir, no por el consumo no externo, sino por algo endógeno en el cerebro. Hay personas que no llegan a morir, sino que tienen experiencias cercanas con la muerte, y tienen algunas características de sus experiencias que son similares a la experiencia con los efectos agudos del DMT. Esa es la teoría de Strassman. Eso no está verificado ni refutado. Por ejemplo, digamos, ha habido un estudio en el cual intentaron encontrar DMT en la glándula pineal de un cadáver, digamos, no lo encontraron, pero al mismo tiempo podría haber sido que se haya degradado porque el cadáver estaba congelado. Bueno, esto es una controversia, digamos. En el otro extremo hay científicos, químicos, neurofarmacólogos muy reconocidos, como David Nichols, que lo que dicen es que si digamos, no alcanzarían nunca las dosis de DMT que puede secretar la glándula pineal para generar ese tipo de experiencias. Entonces, la respuesta es que es muy probable que haya DMT en la glándula pineal, pero lo que parece ocurrir es que la cantidad que se puede secretar no es suficiente para generar un estado psicodélico. Entonces la respuesta es que si está por ahí por algún motivo, no sabemos por qué motivo está. Así es la ciencia. Complejísima. Em, bueno, la verdad que
Han habido un montón de preguntas, pero son muchísimas. No creo que podamos abarcarlas todas. En principio, agradecerte por este intercambio. La verdad que ha sido un acercamiento hacia el estudio que haces vos con sustancias psicoactivas, psicodélicas. A ver, acá hay algo que dice. Dice Enzo, ¿te consideras un psiconauta? Es decir, ¿investigás la profundidad de la conciencia desde tu mente? ¿Experimentás personalmente para llevar adelante tu investigación? No, bueno, esas cosas no las respondo, no las niego ni las afirmo, ya quedan a la libertad de la imaginación, digamos, de cada uno. Pueden imaginar. Excelente. Bueno, nada, no más que esto porque en realidad si siguiéramos, no paramos. Bueno, Te agradezco muchísimo tu predisposición para nada, interrumpir este domingo de descanso y bajar toda esta información. De esta manera y de todas las maneras que lo haces, ¿no? Porque qué importante es todo lo que uno va conociendo, eh, difundirlo. Es necesario, que sin la información sobre estas cosas no podemos decidir sobre nada, sobre las terapias que pudiéramos acceder, ¿no? En un futuro, porque todavía eh, no es posible, pero esperemos que ese futuro no sea tan lejano. Eh, y bueno, contanos un poco en dónde, o sea, ya con googlear tu nombre y tu apellido encontramos un montón de material, pero si querés aprovechar para difundir algún trabajo, algún artículo que no, nos acerque. claro. Creo que si entran a las cosas que escribí, digamos, en El gato y la caja, hay algún par de cosas que que son lecturas, digamos, bastante informativas para un público general, y después tenemos eh, en un libro que sacamos también con los chicos de Gato y Caja, que se llama Un libro sobre drogas. Tengo un capítulo yo, un capítulo con Federico Sunderland, que es un estudiante del laboratorio que está en una universidad sobre drogas de diseño, y tenemos algún otro capítulo que son, digamos, muy informativos, que están disponibles para todo público. No hace falta comprar el libro, lo pueden comprar si quieren, pero están todos los PDFs online, los pueden bajar, digamos, y pueden estudiar. Esencialmente los capítulos sobre psicodélicos son estos dos que dije: uno, un capítulo general sobre psicodélicos, un capítulo sobre psicodélicos diseñados por el hombre, digamos, producidos por el hombre, no naturales, y un último capítulo sobre los usos posibles de psicodélicos en psiquiatría y en medicina clínica. Eso es en un libro Una sobre última drogas. cosa, ¿eh? Eso es en un libro sobre drogas. Se llama así el libro. Que, Un libro sobre drogas. Lo buscan y están ahí los capítulos. sí, que de hecho salió hace poquito, ¿no? En 2019 es la No, edición. O- no, incluso lo escribió la primera en 2016 y después tuvo un ah, par de reediciones. Se vendió bueno. bastante bien y bueno. Em, una cosita que me faltó, que esto es nada, una pregunta más sobre tu percepción, que hay sustancias psicodélicas que se llaman empatógenas, que Sí. son drogas capaces de generar, dice, un fuerte sentimiento de amor y amistad entre individuos. Ujú. Me parece algo fabuloso, maravilloso. Sí, o ¿Crees sea, que, digamos, el empatógeno estereotípico, el más común, es el éxtasis, el MDMA, ¿no? Sí. em, crees que si la mayoría de les individuos estaríamos bajo los efectos de estas sustancias, em, eh, las formas de vincularnos entre nosotros serían mejores? Mientras estemos bajo los efectos del MDMA, sí, pero después cuando se terminan los efectos del MDMA, no. O sea, no ¿No? creo, no, no creo que ninguna, sería demasiado fácil, ¿no? Digamos, si todos nuestros problemas como humanidad, Track. ¿no? O sea, pudiesen resolver No sé si todos los problemas, pero yo realmente eh, no creo, digamos, o sea, no creo que puede ser que algunas personas disparen cosas positivas,
pero digamos, no creo que nuestra solución, no creo que la solución a los problemas que tenemos sea farmacológica. Creo que es algo que se pensó durante mucho tiempo, en los años 60, se pensaba que si la gente consumía masivamente psicodélicos o patógenos, el mundo iba a ser un lugar mejor. El mundo no fue un lugar mejor. Los psicodélicos y los patógenos interactúan, digamos, dependen de la persona que los consume, es decir, las personas no cambian únicamente por una molécula, cambian por motivos, cambian por experiencias, cambian por interacciones con otras personas, cambian por razonamientos, cambian por esto, digamos, pero no cambian por meter una molécula en su cerebro. Y eso es algo que fue un error pensar que iba a poder pasar en los años 50 y 60, y sigue siendo un error pensar que puede pasar hoy, digamos. Cuando esté en todo el mundo de MDMA, mientras estén de MDMA, posiblemente todos se amen, pero después, a menos que, digamos, que esa experiencia les haya servido para aprender algo, no tengo muchas expectativas de únicamente la molécula de cáncer. Bueno, excelente. Te agradezco muchísimo otra vez por este intercambio. Ha sido increíble. Me quedo con un montón igual de preguntas acá que tengo, mirá, sí, me hice como unos super machetes. Demasiado hay para hablar, ¿no? Sobre esto es súper interesante. ¿Cómo? No, si querés busquemos otra forma de, digamos, de seguirla y de continuar la charla. Sí, totalmente. De hecho, bueno, desde Reset tenemos pensadas otras propuestas para bajar toda esta información, no solamente con las sustancias psicodélicas, sino con todo lo que nos interesa poner en cuestión, en debate. Es necesario abarcar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para difundir todo este conocimiento y proponer otras políticas de drogas que no sean dañinas. Y bueno, nada, no más que agradecerte, la verdad que ha sido un placer hablar con vos y te despido con esta amanita muscaria. La verdad que te agradezco muchísimo, me encantó. Bueno, que anden bien. Chau, chau, que terminen Muy bien. bien. Chao, muchas gracias a Pidan del otro lado. Y bueno, ya volveremos desde Reset con más charlas que se vienen durante esta cuarentena, que se la llenamos de contenido. Espero que lo sigan, y si se lo perdieron, pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que es Reset Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Ahí están todas las charlas que se han realizado durante toda esta cuarentena y más también, ¿no? Porque hemos realizado un montón de contenido para pensar otros paradigmas con respecto a las políticas de drogas. Así que bueno, muchas gracias. Sí, va a quedar acá. Ahora finalizo y dejo guardado, y después va a ir en Instagram TV, y de alguna manera también lo vamos a descargar para que vaya a YouTube. Bueno, nada, muchísimas gracias.